Damos la bienvenida al legislador por la provincia de El Cañar y por el movimiento Creo, el ingeniero Homero Castañer. Ingeniero Castañer, muy buenos días, bienvenido a este noticiario. Quisiéramos conocer su punto de vista y si comparte este llamado a juicio político que se reinstaura, se propone nuevamente y se ha decidido ya por parte del CAL a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Muy buenos días a usted, Gustavo, a todos quienes nos siguen. Un gusto compartir este diálogo. Efectivamente, ya era hora. Por fin se ha calificado y se ha dado trámite a estas solicitudes de juicio político que estaban pendientes en la Asamblea Nacional. No puede fiscalizarse de manera discrecional, no puede fiscalizarse por conveniencia o por cálculos políticos. Si es que hay una solicitud, que es una iniciativa válida, no de un legislador, de varios legisladores, en este caso se necesitan mínimo 35 firmas para presentar una solicitud, lo menos que tiene que hacerse es darse trámite. Juicios políticos que llegan 5, 6, 8, 10 meses después hacen que la fiscalización se diluya. Imagínense, vamos a volver a analizar lo que pasó casi un año atrás en las manifestaciones de octubre sobre bombas lacrimógenas, sobre la reunión del comité de emergencia, sobre el tema de seguridad, sobre el tema del uso abusivo de la fuerza, cuando esa herida ya empezaba a cerrarse en el país. No por ello hay que dejarlo de lado. Yo pienso que incluso hay otros temas que deberían sumarse a esta solicitud de juicio político, tal vez temas más graves, por ejemplo, la presunción de este supuesto reparto de troncha, de hospitales, de puestos hacia legisladores, en donde ya se está siguiendo un proceso penal. Nada impide que se pueda hacer un anuncio nuevo de pruebas o adjuntarse pruebas en este tema, porque para eso es un juicio político. Pero la normativa en el juicio político permite al legislador introducir otros temas, no los específicos para el cual ha sido llamado. Así es. Cualquiera de los legisladores que ha firmado la solicitud de juicio político, el momento que se presentan las pruebas de cargo dentro de la comisión de fiscalización, puede adjuntar elementos adicionales, ¿no? Recordemos que la ministra Romo ya pasó por una solicitud de juicio político, la cual fue archivada en la comisión de fiscalización por el supuesto mal uso del helicóptero de aeropolicial. Recuerdo sobre cuando vino Guaidó a Salinas y supuestamente se hizo un viaje utilizando el helicóptero de la policía. Pero hay algo adicional, Gustavo y estimados la gente que nos escucha, radio escuchas, el tema de que esa comisión de fiscalización, para poder recibir estas solicitudes de juicio político, tiene que ser reestructurada. Esa comisión ya no tiene legitimidad, esa comisión está manchada. 2 miembros de esa comisión han renunciado, uno de ellos detenido, otro de ellos huido. Hay un asambleísta miembro de esa comisión que está con una solicitud de levantar la inmunidad parlamentaria, la asambleísta Karina Arteaga. Es decir, no puede ser posible que asambleístas, como se dice, con rabo de paja, que están siendo investigados, que están siendo parte de estos cuestionamientos y de estos escándalos de corrupción, pertenezcan a esa comisión y nosotros como bancada hemos planteado la reestructuración que el día de mañana esperemos se dé. Ingeniero Castañer, sin duda María Paula Romo es el rostro más visible del gobierno. ¿Este juicio político podría ser entendido también como un juicio de valor del actual gobierno de Lenín Moreno? Mire, el juicio político es un juicio de la opinión pública, un juicio de los ciudadanos a través de los asambleístas elegidos por ellos para ver si un funcionario ha cumplido o incumplido funciones, es o no es corrupto,
ha cometido algún ilícito y tiene que ser censurado o destituido. Yo rechazo públicamente unas declaraciones que vi en las cuentas oficiales de la ministra, en la cual ella, en otras palabras, dice: Asamblea, dé paso a mi juicio político. Ella no tiene por qué dar órdenes o dar disposiciones a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, es el poder que tiene que tener sus atribuciones, obligaciones y funciones de manera autónoma, y esos juicios políticos, repito, porque no es el primero que llega tarde, deben ser calificados inmediatamente. Yo presenté una reforma al artículo 80 y 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tratamos en segundo debate el jueves, para que las solicitudes de juicio político, una vez que lleguen al presidente o presidenta de la Asamblea, tenga solo 5 días para ponerlo en conocimiento del Consejo Administrativo de la Legislatura y no se guarden y no se embodeguen por conveniencia hasta ver si es prudente o no tratarlos. El día de ayer, probablemente usted se habrá percatado, se destaparon, por decirlo así, las redes sociales con mensajes a favor y en contra de la ministra, fluctuando estos anuncios dependiendo de dónde venían, desde acusaciones de enriquecimiento ilícito de la ministra y de su familia desde que está en el poder, hasta una defensa cerrada de María Paula Romo de que ella es la perseguida por haber combatido a las mafias de la Asamblea. ¿Qué opina usted sobre esto que se dice en esas plataformas públicas en las cuales se refleja la visión que tienen los usuarios, que es una visión, diríamos, o es un público universal, pero en la cual también hay una intensa intervención de troles que toman partido por uno u otro de los actores? Bueno, el puesto que tiene encargado la ministra Romo es un puesto difícil, es un puesto que desgasta, es un puesto que considero yo tiene muchas competencias: el tema de seguridad, el tema de manejo de la Policía Nacional y el tema del manejo político. También ese manejo político hace que la ministra haya tenido contacto con varios legisladores, y esta es la oportunidad para ver qué tipo de contactos tuvo con los legisladores. Yo, por ejemplo, fui jefe de bloque en el año 2018 al año 2019. He conversado varias veces con la ministra de diferentes temas legislativos y del país, y jamás ha habido un ofrecimiento, un condicionamiento a cambio de absolutamente nada. Sin embargo, en estas investigaciones que se están llevando de manera por la justicia ordinaria, en la fiscalía, hacen presumir que ciertos legisladores condicionaron sus apoyos a cambio de cuotas políticas, de contratos, de instituciones públicas, y eso hay que aclararlo. Para eso, quizá uno de los temas más delicados y urgentes que requieren aclaración es el de la entrega de hospitales. Le hemos preguntado en alguna entrevista que tuvimos a la propia señora ministra sobre este tema, y no ha habido ni en esa entrevista ni en ningún ámbito una explicación coherente por parte de la ministra ni del gobierno sobre este escándalo que salió a la luz, salió a flote en la medida en que debía, solamente tras la pandemia y los efectos gravísimos que estaba causando el COVID-19. De otra manera, se desestimaron denuncias periodísticas que sí hubo en el último trimestre del año pasado. Si es que el gobierno nacional, el gobierno de Lenín Moreno me refiero, no es culpable, aceptando los argumentos del gobierno en este tema, si es que no es culpable por acción, por lo menos lo fue por omisión, porque las cosas sucedieron en el marco de este gobierno. ¿Cree usted que en este juicio se pueda
llegar a tener respuestas claras, coherentes, contundentes, más allá de algunas insinuaciones un tanto vagas que la propia ministra ha hecho sobre los principales responsables de estos ententes de carácter político, estos acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, nunca es tarde para que la Asamblea cumpla de manera correcta sus funciones. Y por eso sugerimos nosotros y planteamos en un proyecto de resolución que se reestructure esa comisión de fiscalización para que no haya ese tema de tapar las cosas, ese tema de ocultar las cosas, porque, repito, muchos colegas de esa comisión están siendo mencionados en este supuesto reparto de hospitales. Personalmente me hubiera gustado que primero llegue el juicio a la ex ministra Andramuño, porque si ella estuvo a cargo de esa cartera de Estado y si ella estaba a cargo del viceministerio de salud, de las direcciones zonales, de las direcciones distritales, de las gerencias de los hospitales, de los concursos que se dieron, ella debe conocer de la A a la Z cuáles fueron esas motivaciones, ¿no? Por ejemplo, especialmente en la hermana provincia de Manabí, en donde supuestamente se ha producido este reparto, como repartir un naipe de los hospitales de esa provincia, y eso tiene que ser aclarado porque es lo que nos ha dolido, es lo que nos ha golpeado, que en medio de tanto dolor haya habido este reparto de la salud de los ecuatorianos. Quisiéramos pasar a otro tema que es muy importante para su provincia y para nuestra provincia, pues es un tema con mucho peso regional, más allá de sus connotaciones nacionales. Quiero referirme nuevamente a la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, que funciona en la vecina provincia de El Cañar. Con usted algunas veces hemos conversado sobre esto, quedó en deuda con nosotros, señalaba que no podía divulgar sobre las investigaciones que se estaban haciendo, pero que había múltiple documentación sobre qué pasó en la UNAE. La UNAE fue intervenida con una alta injerencia política que quedó clara y demostrada a inicios de este año, desde finales del año anterior en realidad, y hoy ha transitado ya por allí un nuevo rector que ha terminado sus funciones, dejando una universidad en auténtico desconcierto. Universidad que se encuentra al momento y ya por algo más de un mes en acefalía, con gravísimas dificultades económicas que se acarrearon tras groseros recortes publicitarios que dejaron muy mal a esta universidad. ¿Qué es lo que está pasando con la UNAE? El día de ayer conversábamos sobre este tema con uno de los vocales del Consejo de Educación Superior y él desconocía lo que estaba sucediendo en la UNAE y decía que el Consejo como tal no lo conoce y que lo iba a plantear para saber qué está sucediendo. Así es el grado de desentendimiento desde Quito sobre estos temas mientras la universidad se encuentra a la deriva. ¿Qué nos puede decir sobre esto, ingeniero Castañer? Bueno, duele que esté sucediendo esto en la Universidad Nacional de Educación. Es grave la situación, como usted lo menciona, ya no es solo un tema administrativo y de manejo. Ante la renuncia del último rector, quien estuvo encargado y quien debía llevar a cabo las elecciones para poner el rector definitivo, conocemos el tema económico que es muy grave. Nos hemos reunido con los estudiantes, con los becarios que no reciben esas transferencias del dinero para poder subsistir, para poder alimentarse, para poder seguir estudiando. Y creemos nosotros que lo que usted mencionó al principio, jamás podría una institución de educación superior ser politizada. Las decisiones que se tomaron en el tema administrativo, empatado con el tema de un cambio de presupuesto, un recorte presupuestario de casi 14 millones de dólares para la construcción, para la ampliación de nuevas aulas, de nuevos espacios dentro de la universidad, sí duele. He tenido algunas conversaciones con
con personas que estaban trabajando en la administración interina, hablemos, esta administración, como usted lo menciona, alguna documentación que llegó a nuestro despacho, le voy a mandar, tiene razón, no le había compartido, sobre temas especialmente de gastos que fueron desproporcionados, digámoslo así, en la administración anterior, no en la interina, ¿no? Y ahora, en este tema he conversado, ya repito, con algunos funcionarios que están todavía allí, algunos que están siendo ya sacados y removidos, y eso va a representar un nuevo golpe a la estabilidad de esa Casa de Educación Superior, ¿no? Me comprometo esta semana a solicitar información al secretario de Educación CENESID, Superior, que entendemos que se encuentra más directamente a cargo de la universidad. Así es, para ver qué van a hacer, cuál es la situación. Personalmente voy a hacer esa gestión porque realmente es algo que sí preocupa. Recordemos, ingeniero Castañer, que estaba previsto elecciones dentro de la universidad, que nos parece debía realizarse en el primer trimestre de este año, y era uno de los objetivos también de viabilizarlos por parte del rector, que acaba de dejar en acefalía a la universidad, el economista Rodrigo Mendieta. Al momento se supone que un vicerrector está encargado allí, el señor Statios Stefosos, que es uno de los profesores originales desde la creación de la universidad, quien ha sido objeto de diversas publicaciones en redes sociales, a quien se le anticipa ya como el nuevo rector de la universidad. No sé cuánto conoce usted sobre este profesor, y quien ha sido también miembro integrante de este consejo directivo de la universidad. Es, por otra parte, autor del Atlas del Derecho a la Educación en los años de la Revolución Ciudadana. Se entiende que es un profesor con una fuerte corriente política pro-correísmo, pero todo esto son inquietudes que simplemente se miran desde afuera sin saber exactamente qué está pasando dentro de este centro de estudio, cuya importancia es innegable, pues allí se pretende formar a los profesores del sistema primario y secundario de educación de todo el Ecuador. Así es, incluso hubo algunos proyectos que estaban caminando que fueron suspendidos, después nuevamente puestos en marcha, pero lo más grave, repito, es el tema económico, ¿no? Cuando se tiene un proyecto de tal magnitud, tan grande, tan bonito, le digo porque conozco las instalaciones y la proyección que va a tener en esta zona de nuestra provincia, pero cuando no hay los recursos, vienen estos conflictos. Hubo recortes de docentes, hubo recortes y líos entre docentes, entre administrativos, entre estudiantes y la administración, y eso al final del día afecta a toda la institución de educación superior en conjunto, ¿no? Yo quisiera tener la información oficial, conozco que está encargado este profesor de planta, hablemos de este profesor extranjero, que, como usted lo menciona, es de los fundadores de la Universidad Nacional de Educación. Lo que sí, definitivamente no se puede politizar porque se hace un daño a la educación. La educación tiene que ser independiente, la administración independiente, y no depender de cariños, de afectos o desafectos políticos al gobierno de turno o al gobierno que pasó. Una brevísima revisión sobre el tema político. Nos encontramos ya prácticamente en el camino hacia las próximas elecciones, con grandes novedades que se han dado en el Ecuador. La suerte que está corriendo Rafael Correa, quien prácticamente queda ya sin ninguna posibilidad de participar directamente en política en las próximas elecciones, al igual que todos
los miembros de su gobierno que fueron condenados en el caso Sobornos 2012-2016. Esto ha permitido que ciertos proyectos se vayan consolidando y por allí hay un proyecto de la derecha, de la centro derecha, como se lo llama también, que estaría liderado por el señor Guillermo Lasso, que es de su partido, de su movimiento Creo. Él se vio beneficiado también por la renuncia del Partido Social Cristiano a sacar un candidato y luego la coalición que se ha hecho entre este partido clásico de la derecha ecuatoriana y el partido Creo, pero ha ido más allá. Guillermo Lasso acaba hace 2 días de hacer una invitación a otros representantes de esta rama política o de este sector, invitando a Álvaro Noboa. También ha invitado a Otto Sonnenholzner, de quien se suponía iba a hacer alguna coalición anteriormente con el Partido Social Cristiano, pero también terminó renunciando a la posibilidad de una candidatura. Cuéntenos cuál es la visión de el señor Lasso de Creo con respecto a las próximas elecciones. ¿Es una consolidación lo que se está dando allí del sector de la derecha? Bueno, primero saludo la decisión que ha tomado la justicia ya en todas sus etapas, en el tema de la sentencia, de la apelación y de la casación, para que sepa la ciudadanía, una persona que debe pensiones alimenticias no puede inscribirse como candidato. No se diga una persona que ha estado inmersa en un tema de una mafia de pedir coimas y sobornos a empresas contratistas privadas para financiar campañas políticas. Eso no puede permitirse y es un precedente para que nunca más se financien campañas políticas con contratistas. Después, en el segundo tema, y yo saludo lo que está sucediendo frente a este tema de que se puedan unir, dialogar o llegar a estas alianzas entre partidos y movimientos políticos. Tener 19 binomios para un país de 17 millones de habitantes no es lo correcto, son demasiadas candidaturas, mientras menos se puede tener una visión más clara de lo que quieren hacer con el país, y saludo que se estén conjugando estos apoyos alrededor de nuestro candidato, de Guillermo Lasso, quien jamás estuvo deshojando margaritas, que sí quiero, que no quiero, que estoy buscando binomio, que no tengo partido, que él hace 1 año y medio dijo que quería el encargo de la presidencia de la República, tiene un plan de gobierno claro. Le comento que todos los días estamos recibiendo nosotros capacitación en un proyecto que se llama La Academia, los nuevos candidatos a la Asamblea para las próximas elecciones en el tema de agricultura. Usted de hecho se ha postulado para la reelección. Así es. Y estamos en este tema, en el tema generación de empleo, eso es lo responsable, estamos ya recibiendo capacitación sobre el plan de gobierno. Y yo hago una analogía, Gustavo, sobre este tema, que a veces se sataniza que se pueda llegar a acuerdos. El campeonato ecuatoriano de fútbol se ponen a jugar el Cuenca contra el Nacional, contra el Barcelona, la Liga, se enfrentan, pero el momento de elegir a la selección ecuatoriana, se sacan a los mejores cuadros, a los mejores jugadores para tener un equipo potente, un equipo que pueda representarle al país. Y esperemos que estos acuerdos terminen en eso. Necesitamos unirnos los ecuatorianos para enfrentar este país que está devastado en esta crisis, ya no solo sanitaria, económica y de valores, y que la posibilidad de que Álvaro Noboa, que Otto Sonnenholzner se unan no solo al Partido Social Cristiano, sino esta semana se unieron 43 movimientos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, 43 a nivel nacional. El día lunes en rueda de prensa anunció nuestro líder Guillermo Lasso. Eso demuestra que se está llegando a una unidad que esperemos termine con la posibilidad de tener un cambio en la presidencia y mejores días para el país. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana al ingeniero Homero Castañer, asambleísta de Creo, quien está corriendo, como lo ha confirmado, para su reelección como asambleísta de la provincia del Cañar.